Emily Harper se encontró sola y vulnerable en su propia casa, enfrentando la amenaza de un vecino resentido que la había perseguido por años. La furia y los ataques del intruso revelan hasta qué punto su rencor podía poner en peligro a madre e hija. Pero justo cuando parecía que todo estaba perdido, Jacob Colton apareció, ofreciendo protección y un giro inesperado que cambió el rumbo de la noche. Y solo imaginen cómo terminó esta historia. Con la valentía de Emily y la intervención decisiva de Jacob, la justicia finalmente se impuso. Emily Harper siempre había sido una chica tímida y cautelosa, alguien que observaba más de lo que hablaba, que prefería escuchar antes que intervenir. Crecer en un pequeño pueblo de Texas significaba vivir bajo la mirada constante de vecinos curiosos y, a veces, críticos. Sus opiniones rara vez eran tomadas en serio, y cualquier intento de expresar sus sentimientos se encontraba con indiferencia o comentarios que minaban su confianza. Esa sensación de invisibilidad la había acompañado durante toda su vida, convirtiéndola en alguien prudente, cuidadosa con cada palabra y cada paso que daba. Aquella noche de octubre, el aire estaba impregnado de un frío húmedo que se colaba por las rendijas de las ventanas de la vieja casa en la que Emily se encontraba. Su hermana, en medio de una discusión que había empezado como un malentendido y terminado con resentimientos acumulados, la había dejado sola, sin compañía y con la sensación de abandono. La casa, un edificio antiguo al borde del bosque que rodeaba el pueblo, estaba silenciosa, salvo por el crujido de la madera bajo el viento. Cada sonido se amplificaba, y Emily sentía cómo su ansiedad crecía con cada golpe de su corazón. Se movía con cuidado por el pasillo, sus pasos casi imperceptibles sobre el suelo gastado, tratando de no despertar a Lily, su pequeña hija, que dormía en la habitación contigua. La respiración de Emily era irregular, entrecortada, mientras intentaba controlar el miedo que le recorría la espalda. Su mente se llenaba de escenarios posibles, de peligros invisibles, de sombras que parecían moverse en la penumbra. Cada pequeño ruido, cada crujido de la madera o del viento, se transformaba en un eco que amenazaba con desbordarla. Lily, aunque dormida, ocasionalmente emitía suaves murmullos o giraba ligeramente en la cama. Para Emily, esos pasos eran como campanadas que le recordaban su responsabilidad, su deber de proteger a la niña a toda costa. No era solo miedo por sí misma, era miedo por Lily, por la frágil vida que dependía completamente de sus decisiones, de su capacidad para mantener la calma y la seguridad. El amor por su hija la mantenía firme, a pesar del temblor que recorría sus manos y la tensión que comprimía su pecho. Emily se sentó junto a la puerta de la habitación de Lily, tomando un instante para respirar profundamente, intentando calmar su mente y ordenar sus pensamientos. Recordó cómo, en otros momentos, había sentido una soledad parecida, esa sensación de estar atrapada en un lugar donde sus palabras y emociones parecían no tener eco, donde la fragilidad era vista como debilidad. Pero esta noche, la vulnerabilidad adquiría un peso distinto. Estaba sola, sí, pero no indefensa. Cada decisión, cada movimiento, era un acto de amor silencioso por Lily. El frío seguía calando hasta los huesos, y la oscuridad de la casa parecía alargarse más allá de las paredes, como si quisiera envolverlas a ambas. Emily abrazó sus rodillas, apoyó la frente en ellas y cerró los ojos un momento, concentrándose en la respiración de su hija.
Cada suspiro le recordaba la responsabilidad y la fuerza que podía surgir incluso en los momentos de mayor temor. Esa mezcla de miedo, cuidado y amor era la esencia de su noche, el hilo que la mantenía conectada con la esperanza, aunque fuera apenas un destello débil en medio de la oscuridad que la rodeaba. De repente, se escucharon pasos en la puerta, pasos firmes pero medidos, que resonaron en la casa silenciosa y hicieron que Emily se detuviera en seco. Su corazón se encogió y un escalofrío recorrió su espalda. Cada fibra de su ser se tensó en alerta. Durante horas había sentido la amenaza invisible de la noche y el vacío de la soledad, pero aquel sonido era distinto. Era un indicio de que no estaba completamente sola. Emily se quedó inmóvil, conteniendo la respiración, mientras sus ojos buscaban en la penumbra una forma, una sombra que diera sentido a ese ruido inesperado. El umbral de la puerta se abrió lentamente, y allí apareció un hombre desconocido con un sombrero de vaquero que le daba un aire seguro y sólido. Su rostro estaba parcialmente iluminado por la luz amarilla de la lámpara del pasillo, y sus ojos mostraban calma y decisión. Jacob Colton, como más tarde supo que se llamaba, percibió la confusión y el miedo de Emily antes de que ella pronunciara palabra alguna. Con un gesto simple pero lleno de cuidado, extendió una manta de lana gruesa, cálida y reconfortante, hacia ella. «Necesitas calentarte», dijo con voz tranquila, profunda y segura. «No tienes que enfrentar esto sola». Emily tardó unos segundos en reaccionar. La combinación de calor, voz firme y presencia serena provocó en ella un alivio inmediato, una chispa de esperanza que hacía horas no sentía. Por un instante, todos los temores que la habían mantenido despierta, todos los escenarios que su mente había dibujado, parecieron retroceder. Vio en Jacob a alguien confiable, alguien capaz de ofrecer protección, y por primera vez desde que comenzó la noche, pudo imaginar que ella y Lily podrían atravesarla sin peligro. Se acercó lentamente, con movimientos cautelosos, y tomó la manta entre sus manos temblorosas. El tacto cálido y el aroma ligeramente amaderado de Jacob le proporcionaron un ancla, una sensación de seguridad que necesitaba desesperadamente. Lily murmuró en su sueño, y Emily la tomó en brazos por un instante, sintiendo cómo el calor de la manta se mezclaba con la suavidad del pequeño cuerpo de su hija. Por primera vez, el miedo fue acompañado por un destello de alivio. Había alguien que no juzgaba su vulnerabilidad, alguien dispuesto a actuar en su favor. Jacob permaneció a un paso de la puerta, vigilante, observando la casa con atención y mostrando una paciencia que calmaba sin palabras. Emily se dio cuenta de que no se trataba solo de protección física, sino también de una presencia tranquilizadora, un recordatorio de que no todo estaba perdido. Su corazón, todavía acelerado, comenzó a encontrar un ritmo más estable, y sus pensamientos, antes dispersos por la ansiedad, se enfocaron en un objetivo: mantener a Lily a salvo y confiar, aunque fuera un poco, en aquel desconocido que parecía comprender la gravedad de la situación. En esa pequeña acción, entregar una manta, mantener una mirada atenta y hablar con serenidad, Jacob había encendido una llama de esperanza en Emily. No era una promesa de que todo sería perfecto, pero sí un recordatorio de que no estaba sola. Y por primera vez en horas, mientras ajustaba la manta alrededor de los hombros de Lily, Emily permitió que su mente se relajara solo un poco, dejando que la idea de sobrevivir la noche se convirtiera en algo tangible, real y posible. Pero la esperanza se transformó rápidamente en un miedo profundo y tangible. Un estruendo proveniente de la oscuridad de la casa hizo que Emily diera un salto involuntario, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. La calma que había sentido momentos antes se desvaneció como humo, dejando un vacío lleno de ansiedad. Cada sombra parecía moverse,
Cada crujido del suelo resonaba como un presagio. Jacob, que se encontraba junto a ella, frunció el ceño y escuchó atentamente, entendiendo al instante que no estaban solas. Algo o alguien había irrumpido en su refugio. Desde el pasillo oscuro se escucharon golpes fuertes, como muebles que se desplazaban, y un sonido de pasos apresurados. Emily sintió cómo el miedo la atravesaba por completo, un escalofrío que le recorría la espalda hasta la nuca. La mente de Emily se llenó de escenarios posibles, todos ellos peligrosos. Intentó mantener la calma, pero la sensación de vulnerabilidad se intensificaba. Su hija, Lily, todavía dormida parcialmente, se removió inquieta en su cuna, y cada pequeño movimiento de la niña parecía amplificar la tensión. Jacob avanzó con cautela, sus ojos escaneando la penumbra, cada gesto lleno de determinación y precisión. La presencia de Emily a su lado le recordaba la responsabilidad que tenía. No solo debía proteger a la mujer y a su hija, sino también mantener el control del espacio que, hasta hacía unos momentos, había parecido seguro. Emily trataba de respirar hondo, de no dejarse dominar por el pánico, pero cada nuevo ruido la hacía estremecerse. Su mente buscaba una salida, un lugar seguro donde esconderse, mientras su cuerpo se tensaba por instinto de protección. De repente, un golpe más fuerte resonó cerca de la puerta principal. Emily pudo distinguir una voz que gritaba, acusaciones y amenazas veladas que hacían que su miedo se transformara en pavor real. Intentó moverse hacia la habitación de Lily para protegerla, pero cada paso parecía atraer más la atención de la amenaza. La sensación de impotencia crecía con cada segundo. Su instinto maternal la obligaba a actuar, pero la incertidumbre de la situación la mantenía paralizada. Mientras Jacob lidiaba con la presencia intrusa, Emily no podía apartar la mirada de su hija. Lily tenía los ojos abiertos de par en par, reflejando el terror puro y la vulnerabilidad que Emily sentía en cada fibra de su cuerpo. Aquella expresión infantil, inocente y frágil, la llenó de una mezcla de desesperación y determinación. Protegerla a toda costa se convirtió en la única prioridad. Cada respiración se sentía como un desafío, cada latido de su corazón, un recordatorio de que la seguridad de su hija dependía de cada decisión que tomaba en esos momentos críticos. La tensión alcanzó su punto máximo. Emily sintió que el aire se volvía más pesado, que los sonidos de la casa, crujidos, pasos, golpes, se mezclaban en un rugido que parecía envolverlas. La situación había llegado a un límite inestable, donde cualquier movimiento podía cambiar el destino de ambas. En medio de la oscuridad, con el miedo y la adrenalina entrelazados, Emily comprendió que esta noche no sería como ninguna otra. La fragilidad, el peligro y la responsabilidad se combinaban en un instante interminable, donde cada segundo parecía prolongarse hasta volverse eterno. Un estallido de ira recorrió a Jacob de manera casi palpable. No era solo la necesidad de proteger a Emily y a Lily. Era la indignación por la injusticia que había provocado que la noche se convirtiera en un campo de tensión y peligro. Cada palabra amenazante, cada acción del intruso había encendido en él un fuego de determinación. Nadie pondría en riesgo a esas dos personas bajo su vigilancia. Su mirada se endureció, sus manos se tensaron, y cada movimiento que hacía estaba lleno de propósito y velocidad, guiado por un instinto protector que no admitía dudas ni vacilaciones. Mientras Jacob actuaba, Emily sentía cómo su corazón oscilaba entre el miedo más profundo y un extraño alivio al ver que alguien más estaba tomando el control. Su respiración seguía agitada, y Lily, envuelta en su manta, se aferraba a ella con una mezcla de sueño y ansiedad.
Emily no podía pensar en nada más que en salir de allí con su hija, segura y a salvo. Cada segundo parecía estirarse, y el sonido de la lucha, los golpes y los crujidos de la casa se mezclaban con la tensión de la noche, creando un ritmo caótico que aceleraba su pulso. De repente, un chispazo de la chimenea volcada alcanzó una cortina cercana. La tela se prendió rápidamente, y Emily percibió la amenaza inmediata. El fuego comenzaba a propagarse, envolviendo parte de la vieja casa en un resplandor anaranjado y calor que parecía acercarse a cada instante. Jacob gritó para que se movieran, y Emily, sin perder tiempo, tomó a Lily en brazos, abrazándola con fuerza mientras corría hacia la puerta principal. Cada paso estaba cargado de urgencia, y el mundo que conocía parecía desvanecerse detrás de ellas, consumido por las llamas que devoraban la estructura que había sido su refugio temporal. Jacob se detuvo un instante, asegurándose de que ambas estuvieran a salvo, su presencia un recordatorio silencioso de que alguien las cuidaba incluso en medio del caos. Emily, con el corazón aún latiendo con fuerza, respiró hondo mientras contemplaba cómo la casa quedaba reducida a cenizas y humo. Todo lo que había representado seguridad y rutina desaparecía en cuestión de minutos, dejando solo un terreno transformado, un paisaje de pérdida y cambio irreversible. Agotada y con el miedo aún presente, Emily abrazó a Lily con todas sus fuerzas. La pequeña, aunque asustada, parecía entender que su madre estaba allí para protegerla. Los ojos de ambas reflejaban una mezcla compleja de emociones. Horror por lo que acababan de vivir, alivio por haber sobrevivido, y una claridad silenciosa de que su mundo nunca volvería a ser el mismo. Cada respiración compartida, cada latido del corazón, era un recordatorio de la fragilidad de la vida y la fuerza que puede surgir incluso en los momentos más oscuros. Mientras las llamas consumían el pasado de Emily, también dejaban espacio para algo nuevo. Un futuro incierto, sí, pero lleno de posibilidades, donde la supervivencia y la resiliencia se convertirían en los pilares de su vida y la de Lily. La tragedia había marcado un final abrupto, pero también había revelado la fortaleza interna de ambas. En el abrazo silencioso de madre e hija, en la presencia firme de Jacob a su lado, había una promesa tácita: seguir adelante, encontrar seguridad y reconstruir paso a paso lo que la noche les había intentado arrebatar.